Doctor Marano, muy buenas tardes. Aquí lo saluda Diego Leuco por Radio Mitre. ¿Cómo le va? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Espero haber hecho un resumen lo más fiel posible de esta historia, que es tan complicada. Le quiero consultar a usted cómo es la situación de Ana hoy por hoy. ¿Qué es lo que puede esperar? Ella está en Aspen, en un lugar donde no tiene trabajo, donde no tiene casa, donde solamente le estaban esperando algunas amigas que ella había hecho allá, y tiene a sus hijas en algún lugar de Estados Unidos con un hombre que, si bien es su papá, es un hombre al que ella ha denunciado por violencia y que incluso fue condenado por violencia. Bueno, el título que le podemos poner a este capítulo de la historia es Incertidumbre, porque eso es lo que le espera a Ana, por lo menos de momento. El último trascendido sobre el caso indicaría que ella pudo tener una breve conversación con sus nenas, incoado el papá o el abogado del papá por la jueza Lynch, quien está entendiendo en el caso. Y durante esa breve conversación, cuando Ana le pregunta a una de las nenas en dónde se encuentran, se le corta la comunicación. Evidentemente el padre la estaba monitoreando. Por lo pronto parece también que el lunes va a haber una audiencia a este respecto y va a ser el reencuentro, esperemos, entre Ana y sus hijas. Desde el punto de vista jurídico, lo que a Ana le espera es un trámite probablemente bastante complejo para discutir ya no la tenencia, que ella la tiene y válidamente, pero para discutir algún régimen que le permita que sus hijas vuelvan a la Argentina, sea de manera temporaria para visitar a su familia extendida o a la larga para establecerse. Eso es por lo pronto lo que lo espera y no en un contexto poco beligerante. Estoy seguro que va a ser un caso sumamente reñido. ¿Usted cree, doctor Marano, que hubo algún error por parte de Ana o por parte de la justicia argentina o de algún tipo de estrategia legal de alguien que haya asesorado a Ana para que esta situación haya llegado a este punto tan extremo? ¿O era, por cómo se dieron las circunstancias, inevitable llegar hasta este punto? Es compleja tu pregunta. En principio yo no podría entrar a hacer un juicio o valor sobre la actuación de la representación de Ana, y te cuento por qué. Hubo una cadena de abogados que participaron en esa representación, de los que recuerdo ha estado desde el doctor Marcos Córdoba, la doctora Coaini, el doctor Mercado. Se han ido pasando la causa unos a otros, han tenido intervención un sinnúmero de abogados, y la última abogada que participó de su representación, que es la letrada que actualmente la representa, que es Mariana Gallego, es la única con la cual he tenido conversación respecto de la causa. Mariana ha recibido una causa en un estado terminal, ya básicamente en los últimos días, y cuando lo único que podía hacerse era negociar un regreso bajo algunas pautas. Entonces, respecto a la actuación de los letrados previos, no podría emitir un juicio de valor. De lo que conozco de la causa, sí puedo decirte que hay algunas cosas que yo, como especialista y como letrado en materia de restitución infantil, pienso instintivamente que hubiese hecho distinto, pero lo cierto es que no he contemplado la causa en su totalidad como para expedirme sobre la actuación de algún colega. Respecto a la justicia... Eso es importante, este punto es importante, doctor, ¿no? La actuación de la justicia argentina, la jueza Velázquez, de primera instancia, ella dice que tuvo ella que cumplir una orden de la Corte Suprema bonaerense, y la Corte Suprema Nacional no quiso intervenir, corríjame si me equivoco, porque consideró que este caso no era un caso federal, que estuviera bajo la órbita de la justicia federal. Es correcto lo que decís. Quiero hacer una pequeña introducción muy breve para no aburrirte a vos ni tampoco a quienes te escuchan, en torno a la dificultad jurídica de este caso. Es decir, existe una convención, la llamada Convención de la Haya 1980, cuyo nombre correcto es la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Esa convención dice que cuando un menor es sustraído o retenido ilícitamente en algún país firmante, ese país debe proceder a la restitución de ese menor dentro del plazo de 6 semanas. ¿Para qué? Para que el juez de la residencia habitual del menor, o sea, aquel de donde el menor fue retirado manu militari, o respecto al cual está siendo retenido, decida sobre la tenencia. Esta convención es sumamente útil, y aplicada en 6 semanas es profundamente efectiva. Lo que pasa en concreto es que las restituciones nunca se producen dentro de las 6 semanas. Pensé en un momento en este caso, casi 5 años desde que el padre comenzó la restitución. Entonces lo que pasa con la convención, que por sí es un instrumento plausible que debemos
ponderar muy bien porque ha resuelto muchísimos casos, pero cuando pasa el tiempo, lo que la Convención tenía en miras se desnaturaliza, porque si en 6 semanas un menor es restituido, sin duda que no va a sufrir un desarraigo. Pero ¿qué pasa cuando es restituido 4 o 5 años después? Especialmente un menor que cuando vino al país tenía 4 meses, 1 año, 2 años. Pasa que entramos en colisión con la Convención de los Derechos del Niño, que para nosotros tiene raigambre constitucional, incorporada por el artículo 75, inciso 22 de la reforma del 94 de la Constitución, que específicamente nos pide que prestemos atención para tomar una decisión al interés superior de los niños. Y nosotros tenemos una ley específica, que es la 26.061, que nos define cuál es el interés superior de los niños. Y en su artículo 3, no los quiero aburrir con los detalles jurídicos, pero es importante, en su inciso F, nos habla de que para justipreciar el interés superior de un menor hay que tener en cuenta su centro de vida, entendiendo por tal al lugar a donde los niños o las niñas han transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su vida. Entonces, cuando la Convención no se aplica pronto, entra en colisión directa con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con una ley nacional que nosotros tenemos. Ahí yo creo que radica el error de la Suprema Corte bonaerense, lo digo con absoluto respeto por la investidura de los jueces que la integran, en el sentido de que se dedicaron a aplicar ciegamente la Convención de La Haya sin considerar que los plazos que habían pasado para la restitución la desnaturalizaban. Y realmente no importa si esos plazos han pasado por chicanas de los abogados de la madre, porque el padre tardó en hacer el reclamo. Eso es lo de menos, porque lo cierto es que la Convención de los Derechos del Niño nos pide que el foco no lo pongamos ni en la madre, ni en el padre, ni en los parientes, sino en los niños. El juez lo que tiene que preguntarse es cuál es el superior interés de los niños. No es ciertamente que el padre no sufra, no es que se haga justicia con una madre que violó la ley, es que los niños no sufran daño alguno. Entonces, en ese sentido, puedo decirte que a mi criterio ha habido un error por parte de la Suprema Corte de la provincia y ha habido un error muchísimo más grande por parte, y lo digo también con respeto por su investidura, de la Corte Suprema de la Nación cuando decide que no hay cuestión federal suficiente, amparándose en el artículo 280 del Código Procesal, porque esta claramente es una cuestión federal. Digo, hay involucrados 2 convenios internacionales, normas constitucionales y una ley nacional. Esa es mi opinión sobre la actuación de la justicia. La jueza Velázquez, para terminar ese capítulo en cuanto a lo que me preguntas, actuó obedeciendo una orden de la Corte bonaerense, es cierto, pero yo entiendo que esa ejecución la jueza la podría haber hecho distinta, porque vos fíjate que la Suprema Corte bonaerense le dice, más allá de llamar o exhortar a la colaboración entre ambos padres, que ella debe llevar adelante la restitución sin lesionar los derechos de los menores. Entonces creo que los plazos en los cuales lo llevó adelante, también con profundo respeto por la investidura de la magistrada, no permitieron que no se lesionen los derechos de los menores, como vimos en ese trágico incidente que vos relatabas respecto a la situación en el aeropuerto de Seiza anoche. Impresionante escucharte, Gastón, un nivel de detalle y de conocimiento realmente admirable. Te quiero hacer la última pregunta porque es algo que también me ha surgido cuando escuchaba tu explicación. No recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que fue hace 2 o 3 semanas, porque estábamos aquí al mediodía con Magdalena Ruiz Guiñazú, cuando conversamos sobre un caso en el cual una nena de 7 años o un niño de 7 años había podido opinar en una causa judicial en la que tenía que ver con quién quería vivir, con quién de los padres quería vivir. En este caso, ¿hubiera sido posible solicitar la opinión de las menores? Yo te diría que hubiera sido necesario y la ley te obliga. La misma convención que te mencionaba antes, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, consagra un doble derecho, el derecho del niño a ser oído y el derecho del niño a que sea tenido en cuenta lo que dice. Podemos discutir, y esto es un tema técnico que por supuesto me supera porque compete a los profesionales de la psicopedagogía y de la psicología, cuál es la manera en la cual puede expresarse un menor de 8 o 10 años, si corresponde que lo haga de manera directa, si corresponde que lo haga a través de distintos test que hay para conocer su voluntad, como los dibujos guiados, la práctica de cámara Gesell, pero que deben ser escuchados, no hay ningún lugar a dudas. A mí me parece que cuando la escucha de los menores se hace exclusivamente a través de los escritos que interpone el defensor de menores, estamos incumpliendo con la Convención de los Derechos del Niño. La escucha del menor y su derecho a que sea tenido en cuenta lo que él expresa, por los medios que sea, según su nivel de madurez y su edad, por supuesto, tiene que hacerse de manera profunda. También entiendo, y lo marco,
que en este caso no se tuvo adecuada nota de la opinión de los menores al respecto, sino apenas por lo que lograba interponer su defensora de menores, que es una forma de escuchar a los menores, pero por lo menos escasa. Gastón, muchísimas gracias por esta comunicación y por tu tiempo y también por tu conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a vos, siempre a disposición. Igualmente, adiós. Era Gastón Marano, abogado especialista en Derecho Internacional Público, ex asesor consular especial de la Embajada de los Estados Unidos, tratando de explicarnos un poco mejor de qué se trata este caso de Anna Alianelli, quien hoy, está en Colorado, en Aspen más precisamente, sin saber dónde se encuentran sus hijas. Sabe que está con el padre de ellas, con Dennis Burns, pero no sabe en qué lugar de los Estados Unidos.